Soy policía y trabajo de noche. Cualquiera que trabaje de noche sabe cómo las semanas empiezan a mezclarse. Dejas de contar los días y empiezas a medir el tiempo por lo cansado que te sientes cuando sale el sol. Esa semana había sido especialmente larga. Falta de personal, llamadas seguidas, el tipo de noches en las que ya estás agotado antes de que termine tu turno. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando la centralita interrumpió y preguntó si había alguna unidad cerca que pudiera responder a una llamada de auxilio. No era un problema doméstico. No era médico. Solo una llamada de auxilio. La voz de la operadora era tranquila, pero cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. Leyó la dirección. Esperé a que terminara, pensando que tenía que haber algo más. No lo había. Por un segundo, honestamente pensé que la había oído mal. Había estado funcionando con el depósito vacío toda la semana, y tu cerebro empieza a jugarte trucos cuando estás tan cansado. Marqué y le pedí que repitiera la dirección. Lo hizo. Era mi casa. No era la unidad más cercana de la zona, pero le dije a la centralita que respondería de todos modos. Hubo una breve pausa en la línea, como si estuviera a punto de preguntar si estaba seguro. Luego me autorizó y avisó que otra unidad también estaba en camino. Recuerdo estar sentado allí por un segundo, con el motor en marcha, tratando de convencerme de lo que acababa de oír. Vivo solo. Sin esposa. Sin hijos. Sin compañeros de piso. Soy el único que tiene llave. El único que tiene el código. No alquilo habitaciones. No tengo familia que me visite sin avisar. No había nadie que debiera estar dentro de mi casa. Me dije que tenía que ser un error. Una llamada mal enrutada. Un fallo en el sistema. Cualquier cosa menos la conclusión obvia a la que mi cerebro seguía volviendo. Porque si la llamada realmente venía de mi dirección, entonces alguien había estado dentro de mi casa mientras yo estaba de turno. Y ese pensamiento se me quedó en el pecho mientras ponía el coche en marcha y empezaba a ir hacia casa. Le dije a la centralita que sería el primero en llegar. No esperé a la otra unidad. Debería haberlo hecho. Lo sabía incluso cuando me metí en mi calle. Pero esta no era una llamada más. Era mi dirección. Mi casa. Necesitaba saber qué estaba pasando, y necesitaba saberlo ahora. La calle estaba tranquila. No había luces encendidas en ninguna de las casas vecinas. No había movimiento. Nada fuera de lugar. Mi casa tenía exactamente el aspecto que le había dejado. Aparqué unas cuantas casas más abajo por costumbre, apagué las luces y caminé despacio. Podía oír mis propias botas en el pavimento, más fuertes de lo que deberían haber sido. Me acerqué a la puerta principal y probé la manilla. Cerrada con llave. Eso me detuvo por un segundo. No porque fuera inusual, sino porque no lo era. Siempre cierro la puerta con llave. Pero de pie allí, con el uniforme, respondiendo a una llamada de mi propia casa, de repente se sentía mal. Marqué mi micrófono y avisé a la centralita que estaba en el lugar. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves. Había algo profundamente inquietante en tener que abrir una puerta a la que estaba respondiendo. En tratar mi propia casa como una llamada a la que no pertenecía. El lugar en el que se suponía que debía sentirme más seguro ahora me resultaba desconocido. Abrí la puerta, respiré hondo y entré. Encendí las luces, ya preparándome para que algo estuviera mal. No había nada. Los muebles no se habían movido. Nada estaba volcado. No había cajones abiertos, ni puertas entreabiertas. No había señales de entrada forzada en ningún lugar de la casa. Todas las habitaciones tenían exactamente el aspecto que les había dejado. El lugar se sentía extrañamente perfecto. Como si se hubiera reiniciado. Como si alguien se hubiera asegurado de que no hubiera nada que yo pudiera encontrar. De todas formas, despejé el resto de la casa. Puertas de armarios, baño, habitación de invitados. Nada. Cuando estaba terminando, los faros brillaron a través de las ventanas delanteras. Otra unidad que llegaba. Solté el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo y me dirigí hacia la puerta principal para encontrarlos. El oficial entró, escudriñó la habitación y luego me miró. ¿No esperaste refuerzos?, preguntó. No estaba molesto. Preocupado.
como si hubiera alguna razón por la que había entrado solo. Abrí la boca para responder, luego me detuve. Me di cuenta de que no lo sabía. Volvió a mirar sus notas y miró hacia la puerta, luego a mí. ¿Esta es tu llamada?, preguntó. Asentí. Frunció el ceño ligeramente y dijo, la centralita dijo que la dirección era. Lo leyó. Mi dirección. Su expresión cambió cuando hizo clic. Volvimos a despejar la casa. Juntos esta vez. Por extraño que fuera despejar un lugar que ya estaba vacío, lo hicimos de todos modos. Habitación por habitación. Armarios. Baños. El sótano. Cada espacio contabilizado. No había nada intrínsecamente malo en la casa. Ningún daño. Ninguna señal de entrada. Ningún objeto perdido. Ninguna explicación para la llamada. Solo esa sensación. El otro oficial finalmente despejó la escena, y yo cerré la puerta con llave detrás de nosotros como siempre. La misma rutina. Los mismos movimientos. Intenté convencerme de que eso significaba algo. El viaje de vuelta a la comisaría fue tranquilo. Seguí reproduciendo la casa en mi cabeza, cuestionando todo lo que había mirado. Preguntándome si la forma en que algo estaba en una estantería era como lo había dejado. Si una puerta siempre se había abierto tanto. Si las luces estaban en los mismos interruptores. Esa incómoda sensación que tienes cuando sales de tu casa y de repente no recuerdas si olvidaste algo importante. Solo que esta vez, no pude deshacerme de ella. Cuando volví a la estación, quería respuestas. Entré en el sistema y saqué el audio de la llamada inicial al 911. Saqué la llamada en el sistema y me puse los auriculares. El archivo era corto. Poco menos de 30 segundos. Al principio, no había nada. No había gritos. No había pánico. Solo el zumbido bajo que se produce cuando una línea está abierta y nadie habla. Luego oí respirar. Lento. Controlado. Cerca del teléfono. Una voz de mujer llegó, apenas por encima de un susurro. No tengo mucho tiempo, dijo. Hubo una pausa, como si estuviera escuchando algo al otro lado. Si estás escuchando esto, continuó, significa que se ha ido. Otra pausa. Más larga esta vez. Por favor, date prisa. La línea se cortó. Eso fue todo. No se indicó ninguna dirección. No se dio ningún nombre. No había sonidos de fondo que ayudaran a situarla en ningún lugar. Ninguna indicación de que supiera que estaba llamando a los servicios de emergencia. Me quedé allí durante mucho tiempo con el audio detenido, tratando de que encajara en algo que tuviera sentido. Vivo solo. Nadie debería haber estado en mi casa. Nadie debería haber estado llamando desde allí. Y quienquiera que fuera esa mujer, no estaba en pánico. No estaba pidiendo ayuda. Estaba advirtiendo a alguien. Y de alguna manera, esa advertencia había sido enrutada a través de mi casa, a través del 911, y directamente a mí. Cuando terminó mi turno, había escuchado el audio 3 veces más. No cambió. No se explicó. Me fui a casa después de mi turno. Al entrar en mi calle, todo parecía normal. Tranquilo. La casa tenía el mismo aspecto de siempre. Sin luces encendidas. Sin movimiento. Nada que destacara. Aparqué, subí y abrí la puerta. Entré, encendí el interruptor de la luz y tiré las llaves a la encimera. Desenganché mi funda y la dejé como siempre, más por costumbre que por otra cosa. Las luces se apagaron. Me quedé allí por un segundo, luego volví a accionar el interruptor. Nada. Otra vez no, murmuré en voz alta. La casa es vieja. No era la primera vez que se iba la luz. Normalmente, el disyuntor se disparaba y un restablecimiento rápido lo solucionaba. Saqué mi teléfono del bolsillo, encendí la linterna y me dirigí al sótano. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Ya estaba abierta. Eso me hizo tensar el estómago por un segundo, pero me lo sacudí. No me había dado cuenta antes cuando despejamos la casa. O me había olvidado de cerrarla con llave después de subir la colada. Había sido una semana larga y estaba agotado. Abrí la puerta y bajé las escaleras, el haz de mi linterna rebotando en las paredes mientras bajaba.
La caja de los disyuntores estaba al pie de las escaleras. La abrí. Algo se soltó y revoloteó hasta el suelo. Me quedé mirándolo por un segundo antes de agacharme y recogerlo. Era un trozo de papel. Lo iluminé con la luz y sentí que se me tensaba el pecho al leer la única línea escrita en él. Necesitaba que escucharas la llamada. Estaba parado en mi sótano, mirando la caja de fusibles, tratando de entender cómo una llamada al 911 había sido enrutada a través de mi casa. No hubo entrada forzada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado adentro. Solo una sola frase dejada donde solo yo la encontraría. Necesitaba que escucharas la llamada. El interruptor volvió a su lugar con un chasquido seco. Las luces se encendieron de inmediato. Me quedé parado allí al pie de las escaleras más tiempo del necesario, escuchando, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. La repentina claridad trajo una pequeña y frágil sensación de alivio, pero no duró. Que volviera la luz no cambió el hecho de que alguien había estado dentro de mi casa. Alguien que sabía cómo entrar. Alguien que quería que encontrara esa nota. El silencio se sentía mal. No pacífico. No vacío. Deliberado. Subí las escaleras de dos en dos. A mitad de camino, me di cuenta de que mi pistola todavía estaba arriba, justo donde la había dejado después de volver del turno. El pensamiento me apretó el pecho y me hizo ir más rápido. Llegué a la parte superior de las escaleras y escaneé el pasillo, cada músculo tenso, cada sonido amplificado. Nada. Ningún movimiento. Ninguna puerta entreabierta. Ninguna sombra moviéndose donde no deberían. Fui directo al mostrador y recogí mi funda. Desenvainé lentamente, obligándome a respirar mientras giraba en un círculo lento, revisando la habitación. El peso familiar en mi mano me mantuvo firme, pero no borró la sensación de que ya estaba en desventaja en esto. Revisé la casa de nuevo. Dormitorio. Baño. Habitación de invitados. Todavía nada. Fue entonces cuando dejé de fingir que esto era algo que podía manejar solo. Llamé al 911. Tan pronto como se conectó la línea, me identifiqué. Di mi número de placa. Les dije que necesitaba que las unidades respondieran a mi dirección por una posible entrada ilegal. Mantuve mi voz uniforme, cortante, profesional. La forma en que te entrenan para sonar cuando no quieres que la emoción se filtre en la llamada. Me quedé en la línea hasta que vi los faros entrar en mi calle. Esta vez, no esperé adentro. Las patrullas llegaron primero. Luego un supervisor. Otra unidad que no reconocí. La casa fue revisada de nuevo, más a fondo que antes. Ventanas revisadas. Puertas probadas. Sótano registrado. Caja de fusibles examinada. La nota no fue ignorada. Cuando se la mostré, vi el cambio en tiempo real. El momento en que dejó de ser extraño y comenzó a ser preocupante. Siguieron las preguntas. Reconocía la letra. Tenía problemas con los vecinos. Alguien a quien hubiera arrestado recientemente que pudiera guardar rencor. Alguien que alguna vez hubiera hecho amenazas. Respondí honestamente. No. No. Que yo sepa, no. Un detective llegó poco después. No se presentó de inmediato. Simplemente se quedó en mi sala de estar, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de ver el lugar a través de los ojos de otra persona. Me pidió que le explicara todo. Desde la llamada hasta encontrar la nota en la caja de fusibles. Lo hice. Luego preguntó, ¿alguien más tiene acceso a la casa? No. Asintió lentamente. ¿Hay alguna posibilidad de que lo hayas escrito tú mismo y lo hayas olvidado? La pregunta no era acusatoria. Pero tampoco era casual. Le dije que no. Tomaron fotos. Registraron la nota. Documentaron la segunda respuesta. Eventualmente, el supervisor me apartó y me dijo que estaba libre, pero que no querían que me quedara allí esa noche. Ve a otro lugar, dijo. Hotel. Casa de un amigo. No importa. Me dijo que mantuviera el teléfono encendido. Los detectives se pondrían en contacto. Asentí y los vi irse. Cerré la puerta con llave detrás de mí y me di cuenta de algo en lo que no me había permitido pensar hasta entonces. Esta ya no era mi casa. Era evidencia.
No fui a un hotel. Fui directo a la estación. Sabía que no iba a dormir. No hasta que entendiera algo, cualquier cosa, sobre lo que estaba pasando. Me senté en una computadora y volví a abrir la llamada al 911. La escuché una vez. Luego otra vez. Luego otra vez. La voz de la mujer se mantuvo tranquila. Controlada. Apenas por encima de un susurro. La respiración. Las pausas. La forma en que dijo, por favor, apúrate, como si ya supiera que el tiempo no estaba de su lado. En mi cabeza, algo picaba. No podía decir si la voz me resultaba familiar porque la había escuchado demasiadas veces o porque realmente la conocía. En la última reproducción, finalmente hizo clic. Había escuchado esta voz antes. Años atrás. Uno de mis primeros turnos de noche. Al principio de mi carrera. Despacho me había enviado a una llamada, una mujer en apuros. Recordé el tono. La cadencia. La forma en que caían las palabras. Detuve el audio. No investigué más. Mi teléfono vibró en el escritorio, haciéndome saltar lo suficientemente fuerte como para que mi silla rozara el suelo. Lo agarré sin mirar, ya asumiendo que era un detective o mi supervisor. Hola, dije. No había nada al otro lado. Solo respiración. Lenta. Controlada. Cerca. Luego, el audio se reprodujo de nuevo. Por favor, apúrate. La línea se quedó en silencio. La voz de un hombre entró. Baja. Ronca. ¿Ya recuerdas?